Bienvenidos otra vez Recording in progress. a este laberinto. Hoy vamos a comentar una antología de el sonorense Edmundo Valadez. Bueno, yo escogí esta antología en especial por dos motivos. Una, medio objetiva, por así decirlo, que es sobre tratar la idiosincrasia del mexicano, si es que a ustedes les parecería que de la forma en la que este cuentista hace sus relatos, todavía pervive o todavía subsiste alguna, alguna forma de pensar de estos personajes en el México de hoy en día. Y la segunda es un tanto personal, ya que cada uno de los cuentos, que si bien funcionan como retratos, como sí, como pequeños relatos de costumbres y, y no sé, decires del México de los años 50, tal vez del siglo pasado. Bueno, este, y con todavía herencias de la Revolución Mexicana, pues de alguna o de otra manera terminó por señal, pues no sé si yo terminé mucho de identificarme con mi infancia. En gran parte de los cuentos hay muchas frases que mis padres y mi familia solía decirme, solía expresarme. Por ejemplo, mi bisabuelo materno decía que le dolían las coyunturas. Y esta clase de expresiones están muy presentes en la forma de escribir de Edmundo Valadez. Por ejemplo, mi familia, cuando yo era muy pequeño, me decía que si yo me veía en peligro de un secuestro, pues que golpeara los genitales del secuestrador para liberarme y me escapara. Y aquí hay un cuento en donde precisamente un levantado, un hombre que es secuestrado por unos tipos, se salva de esa manera. Y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, así, pequeñas anécdotas de mi infancia, están muy bien, o muy bien, no sé si no están retratadas, obviamente, no tiene nada que ver, pero hay varios paralelismos que yo estoy viendo con respecto a una retrospectiva de mi generación a la generación de mis padres. Y por eso quería compartirlos, porque pues es un retrato que para enunciar lo que había sido mi, muchas anécdotas de mi infancia y de la generación de mis padres. Bueno, acerca del autor, bueno, pues es como había dicho, en Sonora, él nace en Sonora, en Guaymas. Él nace en el 1915, muere en el 94. Fue periodista la mayor parte de su vida. Alcanzó a dirigir en el 64 la revista El Cuento, que recogía a algunos autores internacionales. Ha publicado ensayos sobre el cuento, sobre el género del cuento y sobre la novela Revolución, según leí en las ediciones que tengo del Fondo de Cultura y de Lecturas Mexicanas. La contraportada que les digo del Fondo de Cultura, que es una edición del 55, lo describe como un cuentista de primera línea, o con una prosa que cobra agilidad en estilo y variedad en sus asuntos. Como ya les había dicho, son costumbres y da retratos más de la vida cotidiana mexicana. Dice que usa el adjetivo con mensura, recrea un mundo cotidiano cargado de ironía y de ternura. Bueno, yo este, me centraría en la parte de la cotidianidad y,
y en la parte de la que parece que parte de la experiencia propia, aunque quizás toma más los decires del mundo cotidiano para hacer sus historias. No obstante, pues tampoco les había advertido, no estamos ante un nivel de Rulfo, no se puede hablar de un Borges. Sus cuentos son bastante, aunque son de una pluma bastante ágil, que se mueve y hace bien su trabajo y se ve que es de alguien que ha tenido alguna educación clásica, pues caen en la redundancia, caen en el exceso de descripciones, o por lo menos alargan las historias un poco más de lo que es necesario, o la idea ya se había captado y él sigue reconstruyéndole o dándole vueltas. Eh, Dos o tres cuentos me parecieron muy malos, que son sumamente cortos y no me identificé sobre mucho, pero por eso me centro así como verlo como una especie de biombo. No sé si han llegado a ver en estos museos en donde se ponen costumbres. Hay un biombo es como pues, una tabla grande con segmentos divididos en donde se decora con las costumbres de la época. Entonces, si lo vemos esta antología como un biombo y vemos, no sé, en una parte del- 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 de la estructura a unas personas cocinando, a otras personas yendo a pagar impuestos y otras cosas que son de la época, pues podemos ver la antología como pues, exitosa y hasta quizás histórica, ¿no? Quizá. Em, bueno, ya con esta introducción, pues la idea era que, que leyeran, como son sumamente todos los bueno, todos son muy fáciles, digeribles, no tienen mayor complejidad. Está hecha esta lectura para irse a leerse un cuento antes de dormir o estar sumamente aburrido y no tener absolutamente nada que hacer. Están diseñados de esa manera. Pues la idea era que se vieran un biombo y para no soportarlo por lo menos al menos tres. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Yo voy a comentarlos todos, pero ¿qué le parece si empezamos por sus favoritos o por lo menos de los tres, el que más les haya llamado la atención, les haya evocado algo o quieran comentar algo acerca de esta antología de costumbres que, que yo creo que así me voy a referir sobre la obra que nos ocupa hoy. Entonces, ¿quién dice yo? Joaquín, sí, por favor. Gracias, Néstor. Y gracias por traernos a este cuentista de los años 50 post-revolucionario del mundo Valadez. Así en general, ahorita te voy por mi cuento que más me llamó la atención. El adelanto es el de se solicita un hada, junto con el de la muerte no tiene permiso. Ahorita les cuento los detalles, pero el del hada me llamó la atención. Se lo había dicho ya en parte, Néstor, ya fuera de cámara, pero ahorita lo comentamos aquí rápido. Estos cuentos me recordó mucho un cantante también de esta época, que ustedes seguramente reconocerán, el famoso Chava Flores. Este cantante también de la época contemporánea, este autor que reflejaba muy bien en sus canciones, al igual que en estos cuentos, la idiosincrasia de la cultura del mexicano. En la época de la posrevolución, muchas de esas cosas aún siguen patentes en la actualidad. Ahorita les voy a decir por qué. Claro, como todo autor tiene sus sesgos culturales, por ahí puede haber algunos, encontrarán algunos dejos de desigualdad social, clasista, machista, ahorita lo comentamos si quieren, pero tenemos que entender al autor en su contexto en esta parte. Es como Hulebeck y la idiosincrasia que lo está permeando. Me llamó la atención la parte, sobre todo, cuando habla de las estructuras sociales, sobre todo en el del cuento de la muerte no tiene permiso, de cómo se concebía la persona, el indígena, como alguien abajo, y ya Yasnaya me doy que un sape porque no es indígena, sino los pueblos originarios, respecto a cómo lo occidental los ve como un subordinado, que tienes que ir tú a correr a ayudarlo. Cuando la persona de pueblo originario te puede decir, no necesito que me ayudes. Y creo que en parte el autor se burla en ese sentido. Ya ustedes me dirán su punto de vista.
Los cuentos me parecieron ahora sí que, no sé si sornas o burlas, con tono burlesco, de la forma en que pensamos y concebimos la vida acá en este país, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, diferentes costumbres. Por ejemplo, en el cuento, en uno de los cuentos que recomendó Néstor, el del niño que se salió a la calle porque tenía el primo que ya no lo quería y le daba siempre lata porque se fue a vivir a casa de sus tíos porque no lo podían cuidar sus papás, o creo que habían fallecido, ahorita me corrigen. Es que lo leí rápido en la mañana ese cuento. Pero me quedé mucho con esta idea, la sala que no te podías sentar, que tenías la casa como mausoleo, las cortinas que no podías tocar si no te gritaban. Me recordó mucho a una tía abuela que yo tenía del lado paterno, que cuando ibas a su casa era así, igualito. No me toques la silla, no me toques, no puedes caminar descalzo por la alfombra. Y yo así con mi cara de, pues, ¿es casa o es museo? Digo. Nada más para ir, como contextualizando esa parte. Yo aquí anoté parte de la idiosincrasia del mexicano. En el cuento de Se le solicitó un hada, hay una parte donde habla de que, ay, ¿para qué estudias tanto si estudias mucho no, ni vas a conseguir trabajo? Y mira que son cuentos de los años 1950, cuando se supuestamente era más fácil para un profesionista, comillas, comillas, conseguir un trabajo acorde a su profesión. Yo dije, esta es la rosa pastel de los años 50, cuando leí esa parte del cuento de Se solicitó un hada. No sé, hay problemas que por ahí como que hay dejos patentes que mantienen un continuum, una continuidad en la forma en que concebimos las cosas, en los estudios, en la crianza, en el niño que es criado de tal suerte que no le puedes expresar tanto apapacho, tanto amor, porque tienes la idea de que lo vas a hacer débil, comillas, comillas, por eso aquí les dijo estos dejos del machismo y demás. Me parece que son cuentos que se pueden deshebrar en estas aristas. Y ya por último, con este chisme cierro. En el cuento de La muerte tiene permiso, no sé si se acuerdan de esos exámenes que nos aplicaban en la secundaria, la prueba enlace, para medir disque el logro académico de los estudiantes. Me acuerdo que uno de esos exámenes estaba en la parte de comprensión lectora de este cuento, precisamente el del mundo la baladez de La muerte tiene permiso. Y me acuerdo por el desenlace del cuento donde decía Sacramento y esta persona campesina que decía que bueno que nos dieron permiso para asesinar al presidente municipal porque ya estaba difunto desde ayer. Me acordé desde esa parte y los cuentos me parece que son muy del estilo de las canciones de Chava Flores, pero en literatura, y que reflejan la idiosincrasia postrevolucionaria y qué tipo de país había que construir. Aparte de que ahí estaba la crítica de que en 1950 ya consideraban que el mundo estaba decadente y que el pasado porfiriano era mejor. Por ahí en los personajes haciendo esta queja amarga de es que tiempos pasados eran mejores y ahorita vivimos la decadencia de la vida loca. Esa problemática de ver el pasado como algo mejor, pues está ahí también patente en los cuentos. Y ya qué hebra sacamos de esta discusión. Esas son las impresiones que me dejaron. Gracias, Néstor. No, gracias a ti, Joaquín. Este, pues sí, estamos hablando de un, de un, de un escritor, además muy citado por el gobierno también, o sea, sirve a la gobernabilidad, sus obras están en como forma pública, no es disidente, es hasta un tanto complaciente, pero por eso precisamente lo escogí, porque también parece que enuncia bien en sus historias pues esa decencia mexicana que tanto clama tener la generación de mis padres, que dice que había respeto, que no sé qué, que el amor a la paternidad, que el ser hombre, que muchas de estas cosas típicas mexicanas que dice la generación de mis padres, tener, están muy bien reflejadas en este cuento. Entonces, bueno, en esta antología. Y, y me pareció muy curiosa como para ponerla en la mesa y observarla, criticarla, a ver si ha madurado bien, si se la ha comido bien el tiempo o, o qué onda, ¿no? Sí, Omar, tus impresiones. ¿Sí me escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Más o menos. Más o menos. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. Este, bueno, primero, gracias por no sé, la recomendación particularizada. Estuvo muy interesante. Este, bueno, es que hoy doy la clase de género, entonces cuando venía de regreso me quedaba pensando, porque le habíamos dado vuelta ya en un par de encuentros al tema de los sesgos y
la escritura y los sesgos y esto, y me quedé pensando a propósito de cuáles eran los sesgos aquí, y entonces me llamó la atención que todos hay un sesgo, y ahí lo voy a dejar, no para que lo problematicemos, ya lo hemos hablado mucho, pero hay un sesgo muy claro, o sea, todas las historias son historias contadas por varones, ¿no? Eso es interesante en términos de la toma de la palabra en la literatura en estas épocas, etc, etc. Coincido en ese sentido con Joaquín, no hay sesgos racistas de clase, ¿no? O sea, y creo que eso es, y que son muy sutiles, sí es parte de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Que esas formas de exclusión son muy veladas. Eh, bueno, leí varios cuentos también, me llamaron mucho la atención. Eh, y no sé, por ejemplo, el de, no sé cuál es mi favorito, estoy entre el de Hada, creo que tiene, o sea, es muy claro el tema del el deseo y la construcción del deseo, cómo cambia el deseo, pero es una forma de deseo muy particular, que yo no, tal vez no entendería como falta, pero sí como una pulsión constante de placer y que sí está conectada con un sentido de vacío que parece circular en ese cuento y el de todos se han ido a otro planeta, ¿no? Hay como una especie de oquedad cultural, social, eh, que, que diferenciar entre el estar y sentirse solo, ¿no? O sea, me parece muy fuerte y que eso esté además enmarcado como en una necesidad de ternura, tanto ahí como en la infancia prohibida, hay como esta necesidad de ternura y de exclusión, o sea, en contraposición con la exclusión y el vacío, y la oquedad, en fin. Eh, O sea, sí, o sea, si queremos indagar el tema de la idiosincrasia, tal vez el tema del vacío, que ya después, eh, se me fue el nombre de este libro de el marido de Cristina Pacheco, por cierto, José Emilio el Pacheco. clásico, de José Emilio Pacheco, el clásico, Las Las batallas, batallas en el desierto. ese efecto cultural, ¿no? De, de, de ese México, que parece que estar contrastado con ese vacío cultural me parece muy fuerte y la falta o la necesidad de ternura. Y a mí, a propósito de lo que decía Néstor, a mí lo que más me llamaba la atención era en el recomendado, en el de la infancia prohibida, está el tema de los robachicos, o que en algunos espacios son el señor del costal, ¿no? Que es como esta imagen o esta figura que está relacionada con el uso del espacio de las infancias, ¿no? Esta exclusión de las infancias de ciertos espacios, ya no solo, ya dijo Joaquín, ¿no? No solo en el espacio interior, sino también en el espacio público, y que aparentemente viene también de la época porfirista, ¿no? Que se robaban a los niños para llevárselos a trabajar a otros lados, y que entonces esta figura funcionaba para mantener a los niños en la casa, cuidados, en fin. Me parece muy curiosa. Yo no sé si sigue siendo la misma idiosincrasia, yo creo que se han cambiado cosas. Eh, o sea, creo que la historia mexicana, sí hemos tenido acontecimientos que han movilizado la idiosincrasia hacia otros espacios, pero sí, claramente, como Néstor dice, hay cosas que siguen prevaleciendo, y que tal vez nos hacen más sentido porque fueron nuestros padres quienes se educaron en en estas ideas. Y ya, por último, me parece también muy chistoso el de la muerte tiene permiso. Este, y que yo, pues, no me sabía esta, que era muy, o sea, que era como un intelectual orgánico, porque al principio los que representan el Estado tienen esta visión muy racista, como frente al campesinado, que dicen que los tienen que limpiar por fuera y ensuciar por dentro igual que ellos. Y es muy fuerte. Y además también hay una crítica a la institución que no hace nada para corregir las acciones de este presidente, pues que claramente es un corrupto y es un tipo muy malo, ¿no? Eh, o sea, me parece muy interesante esa lectura, como pensarlo en términos de un intelectual orgánico que filtre este tipo de cosas, porque además este es como su cuento más conocido, ¿no? Además de decir que nombra esta antología
habías contado, pues es de los cuentos más leídos del fondo. Pero bueno, eso, o sea, me llaman la atención esas cositas, y ya, porque Héctor alzó la mano y es mi manera de decir que me callo. No, sí. Pues yo creo que tiene formas típicas de retratarlos. Es que, te digo, no es un gran escritor, no es un, o sea, aquí hemos leído a Borges y otros tipos que sí son más complejos, más profundos. Y aquí esta idea de tenemos que ensuciarlos por dentro, o sea, limpiarlos por fuera, ensuciarlos por dentro, a mí me pareció ya burdamente un intento de pues de seguir con el típico corrupto citadino que ve al campesinado como el hombre bueno y el ingeniero que vive en la ciudad, que ya está corrupto porque está lejos del campo, de la vida. Y es una forma típica que viene desde hace mucho, ¿no? Que, que se disuelve aceptando que hay personas que viven en el campo que son malvadas y que son buenas. Y también hay personas que viven en la ciudad que son malvadas y también son buenas, ¿no? La figura no obedece a una más que una forma típica de poner un estereotipo, yo creo. Ah, sí, querías decir algo, Omar. Es que además hay otro, el de las raíces irritadas, que es bueno, tal vez lo comienza al rato, pero estos sujetos bisagras, o sea, estos sujetos indígenas o mestizos que funcionan como una bisagra entre esta alta cultura y las culturas indígenas, y ahí también dice una cosa muy contundente al final, y coincido también que no es como el mejor escritor, pero tiene una literatura que es bastante amable, ¿no? Dice algo así como que a pesar de que había matado a su jefe o a su patrón, este, era como si él siguiera viviendo, pero lo que seguía viviendo no era su patrón, sino la ley o la ley del patrón la que seguía viviendo y que lo oprimía a él como un tipo de una condición en específica. Entonces, parece que sí hay una crítica muy sutil a ese tipo de... Por eso tengo que me llama la atención, o sea, es racista por un lado, pero también critica esas posiciones racistas. Entonces, es interesante solo por eso. Quizás pues estaba, se sentía, no sé, censurado de alguna manera, si no, no lo leerían o yo qué sé. Lo vamos a ir comentando, porque sí hay, el de las raíces irritadas, pues lo más terrorífico es hablar sobre la ley del patrón, ¿no? Cómo actúa en todos los personajes. Lo vamos a comentar, pero mientras debo darle la palabra a Héctor. Sí, Héctor, por favor, tus impresiones. Bueno, a mí el que más me gustó fue el de Todos se fueron a otro planeta. El de Hada como que siento que me pasó un poco desapercibido, o sea, como que a lo mejor como era tan corto como que no lo recuerdo tanto, o sea, recuerdo que va como regresando en el tiempo, ¿no? Y hasta el último habla, ¿no? De su padre, de cómo le va diciendo. Recuerdo mucho ese por el que me gustó por cómo va abordando la soledad, o sea, como que me parece el más existencial de todos, de los tres que nos diste de sus cuentos, me parece el más existencial, ¿no? Habla sobre la soledad, sobre el silencio, sobre cómo se siente vacío. Este tipo me recordaba a lo mejor un poco estos cuentos como de Bukowski o el de Retiemble su cetro la tierra, ¿no? De cómo es que, y de hecho es algo que ves mucho, ¿no? Cómo es que la gente cree o tiende a llenar esos vacíos, ¿no? O esa soledad que de repente te ves así. Es que la describe padre, ¿no? La soledad que de repente te percatas que ahí está, ¿no? Y no hay nada para solucionar el quitarte de la cabeza algo que ya te percataste que está ahí. Entonces es interesante cómo lo va tratando el personaje, ¿no? Y cómo va tratando de encontrar ciertas curas, ¿no? De todo a partir de que lo plantan en una cita. Entonces me parece así como demasiado sencillo la forma en que lo maneja, pero al principio te da una introducción muy bonita, o sea, así como que no, y es que es como cuando la vida te da un cheque blanco, ¿no? O sea, empieza a involucrarte bien, envolverte el cuento, me gustó mucho, realmente me hizo muy, muy bueno. Igual esta visión, ¿no? De cómo se enamora esta chica que baila, ¿no? Y que nada más porque regresa a darle un solo beso, regresan todos los habitantes del planeta. Yo lo veo como que son como anécdotas a lo mejor ya medio quemadas o cuestiones ya medio quemadas, pero que las hace interesantes, ¿no? Y el hecho de que sean cuentos los maneja sencillo y los hace digeribles, o sea,
porque en un cuento, pues como mencionas, yo no lo sentí tanto así que sea tan redundante en el tema, porque en el cuento, si lo haces, me parece que te quemas. Ahora, los que tú nos dejaste, así yo los vi, no vi que lo hiciera. O sea, un cuento prácticamente te dice, ¿no? Si no metas un elemento si no lo vas a ocupar, tal cual. Así es, un cuento es sencillo, no iba directo al grano. Yo ahí estos que nos dejaste los vi así. El otro, el de la muerte, pide permiso. Ese también me pareció muy bueno y me parecía como, no sé, yo hubo un punto en el cual me pareció estar viendo como un mural de Diego Rivera, ¿no? Con la calavera bailando, quizás llevándose al presidente, ¿no? Dibujado, o sea, era una cuestión así bastante chusca el cómo describe, ¿no? Que se dirige hacia los ingenieros, porque eran los ingenieros, ¿no? Así como los encargados de diseñar todo, ¿no? Cómo iba a ser este sistema a los que se dirige. Esta parte también que me parece muy chusca cuando dice de repente se planta un hombre tieso, ¿no? O sea, aventando como raíces, ¿no? Y la forma en la que describe cómo se dirige hacia ellos, ¿no? Todavía utiliza como que este lenguaje tan extraño que pone, ¿no? Así como de mofa hacia el campesino. Entonces me pareció muy, muy bueno. O sea, la visión, a mí me daba, te digo, una visión así como de mural de Rivera, así llevándose la muerte, ¿no? Quizás a este ser que les hacía la vida imposible. Aparte también te dejaba ver cómo incluso llega hasta su límite, ¿no? O sea, la maldad de este tipo llega en que se llevan a las hijas, les quitan el cultivo, les quita el agua, les quita las tierras, ¿no? Y hasta que llega de plano a un límite en el cual, pues la gente, por más que vea esto, le pone un pero, ¿no? Aparte, bueno, por último, ya para que empiecen todos a abordar uno, me parece genial este ritual, lo sencillo o lo chusco que hace el ritual de la justicia, ¿no? O sea, todo este rito de les mandamos la carta, nos quejamos, pero no nos hicieron caso y no importó, porque después vino y nos cobró nuestras tierras, pero no importó. O sea, después vino, se llevó, o sea, te muestra como que lo chusco y banal, yo lo veo así como estas cortes, ¿no? Antiguas, así como lo chusco que era llevar algo a intentar, o sea, porque es obvio desde fuera que no hay una justicia en todo esto, pero de todas formas resulta chusco el verlo cómo es que ellos siguen buscándola, ¿no? Hasta un punto en el cual deciden ellos tomar la justicia por sus propias manos. Sí, bueno, yo lo vi como un ennoblecimiento del campesinado. Ellos hicieron este, cada paso que debía hacer la justicia pacífica o la supuesta superioridad citadina, intelectual, de la que se jacta precisamente la ciudad sobre el campo, hicieron el proceso debido y no les dieron la justicia que tenía. Entonces los está retratando como los campesinos nobles que no tuvieron otra opción y que prefirieron su justicia porque esa sí da resultados, porque esa sí va de alguna manera este, dada. Pero de todos modos juega con que la justicia se pierde porque ¿de qué sirve el concilio si de todos modos ya habían matado al presidente municipal de San Juan de las Manzanas? Eh, y solo venían a declararlo, ¿no? Y además me gusta ese remate en el cuento porque pone al que habla, al que pone la voz, primero lo pone a hablar como si sembrara, ¿no? O sea, impasible, sin prisas y como es su ser, ¿no? Él es un agricultor, él no es un retórico, ¿no? O sea, él no está, creo que hace un buen énfasis ahí el autor de que ellos no son retores, ellos no son dueños de una palabra persuasiva, ellos son lo que son campesinados, son agricultores, son hombres de la tierra, y como hombres de la tierra hacen todo como hombres de la tierra, entonces hablan también como si sembraran, y entonces es impasible, solo ve a una sola persona y sigue hablando a demostrar todas sus razones, y sin buscar conmover, ni tampoco parar su justificación, que es simple y llana y de una sola manera, ¿no? Que es la muerte del presidente municipal, ¿no? Juega con esta idea de cuál es la justicia que no sirve, la del citadino que se cree superior y pisa al campesinado, o la del campesino que toma por la fuerza lo que él entiende, ¿no? Y le funciona y lo tolera. Sí, son relatos típicos. Pues sí, sobre lo de que yo creo que es redundante, yo creo que sí, es una invitación, claro, no es obligatorio,
Como a mí me disgustaron algunos cuentos y otros no, otros sí me gustaron bastante, pues les dije al menos tres y queda como invitación a que lean los demás y tal vez se encuentren con esta forma redundante. Por ejemplo, en el de Adriana, que es básicamente una historia en donde un padre está maravillado con su hija y no quiere sino seguir maravillándose cómo es una bebé hermosa, cómo gatea y cómo hace el solito, que es pararse de pie, ¿no? Y experimenta el mundo. Y es muy bello y muy luminoso y muy optimista y termina con eso. Pero a mí me pareció bastante redundante porque yo ya había entendido la idea, no había necesidad de adornarlo, o parecía que... O tal vez yo soy, no sé, no compasivo, poco compasivo, ¿no? Y quizás no tuve paciencia con ese texto. No sé, pero ya queda a invitación. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos con el del Hada y vamos comentando entre uno por uno? Bueno, yo les doy un breve comentario de lo que trata el cuento, y si les parece que quieran comentar algo, pues me interrumpen, o, o en los propios cuentos que les dejé, por ejemplo, en el de este, todos se han ido a otro planeta. Am, lo escogí porque me parece que es el más decadente de todos. Y refleja bastante. O sea, tiene otro en donde hay un alcohólico que solo miente para obtener dinero usando a su madre como pretexto, y vive en la absoluta miseria. Pero me pareció más íntimo, o más bastante, mm, pues más oscuro, porque el personaje refleja una depresión tremenda de soledad. Él, que ha caído en el alcoholismo, se siente como el único ser en el planeta. Por eso se dice, todos se han ido a otro planeta. A él, a pesar de estar alrededor de una ciudad nocturna más o menos activa, se siente completamente aislado y perdido del mundo, ¿no? Em, a mí me parece que la estructura del cuento em, funciona, em, dejando como la calidez humana el punto central de la obra, que hace que, el- que la gente regrese al planeta donde él estaba completamente aislado, ¿no? La muerte, está el tema de la muerte y la soledad, la- obviamente la depresión y la calidez humana, que es el que busca en quien está en este sufrimiento, este alcohólico que se va de bar en bar y no haya un ser humano en el mundo, ¿no? Una dolencia de la humanidad. El de la muerte tiene permiso, lo escogí por el claro problema de estructuras sociales, el campesinado, el tema de la justicia social, la justicia del campo. Y el de el hada, ese lo voy a comentar porque me recordó un poquito a Fausto. Me pareció un hombre insatisfecho, un hombre que además se pone a reflexionar a mis 34 años. Me encantaría todavía seguir pidiendo un hada, ¿no? Hace una retrospección un poco al estilo de Fausto. Me recordó mucho esa parte y por eso lo escogí. Me parecieron los tres emblemáticos, porque los otros, si bien son buenos, el último, que también es una especie de elegía a la humanidad en general, pues me pareció un poco, pues, comercial, pero al final, pues, bien logrado. Em, Estos tres los escogí, precisamente por eso: la parte más oscura del autor, la parte más emblemática, que es la justicia social, y el desencanto fáustico del hada, ¿no? Del hombre que busca el hada. Entonces, este, pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con el del hada? Yo lo voy a comentar y ya me dicen, ya le paso las siguientes participaciones. Si quieren hablar de otra cosa, hablamos de otra cosa también. Pero lo comento de una vez. A mí me pareció, bueno, el más personal, o sea, el mío es mi favorito de todos los cuentos. Relata a un hombre de 34 años que está bellamente desencantado de la vida, ¿no? Ahí abro la cita de un fragmento del cuento. Dice: ya estoy donde la edad se equivoca
para los demás. Cierro la cita. Que es decir, que él ya no se identifica con el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, que ha perdido su lugar en la vida, por así decirlo. O sea, la edad ya no le dice quién es. Me recordó entonces el dolor insatisfecho de Fausto, ¿no? Que dice demasiado viejo para andar solo con juegos, demasiado viejo para no tener deseos. Y a los 34 años, ¿no? No necesitó leer tanta filosofía como Fausto para desencantarse de la vida, ¿no? Y continúa, ¿no? Abro comillas, de lo poco que sé y de lo mucho que conozco, entiendo que el grano humano que se arroja en la tierra no tiene tiempo exacto para fructificar. Cierro comillas. Ahí, ahí está hablando constantemente de que parece referirse a un potencial del deseo humano que siempre excede su capacidad de realización. Esa es una opinión que me surgió de ahí. El hombre insatisfecho, él se ha comprendido como el hombre que siempre está insatisfecho, el que es eternamente ingenuo, el que siempre es soñador, porque quiere un nada, como la quería de pequeño, ¿no? Quería esta magia, este asombro que se ha perdido en la vida. Ese es el cuento de Se solicita un nada. eh, y pues bueno, ya lo comenté. El- Le doy la palabra a Omar y luego a Joaquín, por favor. Omar, no, Joaquín, Joaquín. Oh, Sí, no se preocupe. Bueno, en cuanto a lo del hada, eso que decías del hombre insatisfecho me arrojó atisbos a lo que decía Schopenhauer de que en esta vida estamos en el peor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque por el efecto del deseo. El hada está vinculada a esta cuestión de aquella inocencia que se nos ha sido arrebatada conforme crecemos, comillas, comillas. ¿Por qué? Porque ya tenemos que enfrentar un mundo gris, un mundo adulto, donde ya la cabida de la ilusión es torpe, te estorba. Tienes que ser útil y productivo. Y esto lo encuentro ligado un poquito con el segundo, con el otro cuento, en el de Todos en otro planeta, con esta parte de que el mundo se te parece enrarecido. ¿Por qué? Porque ya no tienes ilusión. Porque ya no tienes ¿cómo te puedo decir? La chispita, se me permite la expresión, para vincularte con el otro. Y a eso me recordó a este ensayo de Marcel Mauss, el de dar de volver a recibir nada. ¿Por qué sientes que todos se han ido a otro planeta? Porque ya no tienes que ya no está este dar de volver a recibir, que genera vínculo y genera comunidad. Y todo se vuelve utilitario, como la muchacha esta con el que va al cabaret, que al final le da un beso. Me parece que ahí estaba un poquito ese espíritu del don, pero al final, ¿qué se da cuenta? Pues que es un negocio. O sea, realmente la dama, aquí sí, no quiero usar la expresión desafortunada, ves que ahorita está esta del escándalo de la dama de compañía, para que no me funen, pero digamos que en el cuento, ¿qué tenemos? Tenemos esta chica del cabaret que funciona con base en una relación utilitaria. Tú me pagas, yo te atiendo. Ahí sí. Pero cuando tú le pones precio a algo, estoy contigo por 1,000 pesos, 500 pesos, la cantidad que a ti se te ocurra, estás haciendo utilitario el vínculo y ese vínculo va a durar en la medida en que pagas, en la medida en que volviste útil eso. Cuando se rompa esa utilidad, el vínculo se rompe. Pero cuando quieres entramar y no sentirte solo en el mundo, ahí estoy lucubrando un poquito con Moss, me puedo equivocar, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Cuando está este dar de volver a recibir nada, ya se genera el vínculo y ya no te sientes que todos se te fueron a otro planeta. Porque ya te sientes, como dirían en alemán, en Enhausen, dentro de la morada. Este personaje de este cuento evidentemente no se sentía así. Se sentía enrarecido en el mundo. Es más, me recordó un poco a la náusea de Sartre. Los otros te empiezan a dar así como hasta, son raros, te dan hasta asco. ¿Por qué? Porque no sientes contacto con ellos, no encuentras la forma de vincularte con ellos. Porque todo se ha vuelto útil en ese sentido. Bueno, a mí ese cuento me botó esas ideas. Ya dirán si son de Brayes míos o no. Y en el del hada, me llamó la atención la cuestión del hada, te decía, por la idiosincrasia de las obligaciones adultas y los desencantos que uno puede tener por las expectativas que uno va teniendo de niño. Espero amor de mis padres, que me apapachen, que jueguen conmigo, pero ven que sucede que no juegan contigo, no hay tiempo, tienes que ponerte a hacer cosas más productivas y por eso dices, quiero un hada. ¿Qué representa el hada? No sé si ese paraíso perdido de Milton o esa inocencia
como cuando Adán y Eva los expulsaron del paraíso. Me quitaron el paraíso y quiero un reducto chiquito, cuando menos que me funcione como sucedáneo. No sé si el Adafu funciona en esa parte, porque dice, a mis 34 años, sé que tengo que, las obligaciones que te ponen, ¿no? En esta heteronormatividad, tienes que tener esposa, casa, coche, hijos, prestigio, trabajo bien pagado, y tú dices, ay, tu ilusión de niño me vale Cantemburi. Si no tienes todo lo anterior, eres un fracasado. Tienes que esforzarte a por ello. Y tú dices, está para pensarse qué tipo de sociedad estamos construyendo con base en eso. ¿Por qué? Porque si somos nada más pura utilidad, 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 pues sí dan ganas de, como Rordá, hasta lo vimos con el de mi suicidio. Ya no tienes esta ilusión del mundo para poder vivirlo y seguirlo viviendo en esa parte. Y me parece que si le seguía este del hada, si no tiene su hada, aunque sea en el imaginario, sí anda coqueteándole a los pasitos de Rorda. Ahí es discutible, pero me parece que ahí está el meollo del asunto. Es en este dar de volver a recibir nada. A ver si después, cuando me toque, porque ya les he puesto mucha literatura, no les he puesto ensayo filosófico, leemos un fragmento de Marcel Mauss. Ya tengo el PDF del espíritu del don. Espero que no sea que Héctor me quiera degollar como Heidegger. No, no está tan como Heidegger, pero hay momentos donde sí es un poco denso el muchacho. Entonces, pues vamos a ver. Lo tengo como propuesta tentativa ya para después de los ciclos o lo que queramos organizar. Pero me parece que este autor nos puede echar bastante luz, sobre todo en el cuento de Todos se han ido a otro planeta. ¿Por qué te sientes enrarecidos? Porque como en varias canciones de pop, ¿no? Que te dicen somos tanta gente solos e indiferentes. O sea, estamos en medio de mucha gente, pero nos sentimos tremendamente solos. Tenemos un montón de redes sociales donde tenemos chorrocientos amigos, pero nos sentimos vacíos y completamente apartados del mundo. Paradójico, pero ahí está el problema. Y me parece que este cuento que se escribió hace casi 70 años lo retrata de una manera bastante interesante. Quizás no como el estilo de Borges, pero el problema lo sabe plantear con su pluma literaria. Ese es el comentario que yo dejaría. Gracias, Joaquín. Sí, son efectivos los cuentos, aunque no son pues, grandes plumas, son efectivos. Y esto tiene la idea de, este, bueno, o lleva en sí el cuento esta idea de comercializar o hacer de las relaciones humanas íntimas, pues relaciones comerciales, ¿no? Y además esta soledad, o sea, Schopenhauer diría, es que tu problema es que deseas, no tienes que renunciar a tu deseo para librarte de la infelicidad. Pero Schopenhauer admiraba la filosofía budista y otras cuestiones que son difíciles de concebir en Occidente. Y tenemos herencia occidental. Está para cuestionarnos nuestros deseos y nuestra sociedad. Yo comparto mucho de las opiniones que acaba de ofrecer Joaquín. Héctor, sí, por favor. No sé si ya acomodó sus ideas, Omar. Si es que haga yo, Omar, primero o tú. Te dio la palabra. Bueno, había una anécdota en la cual hablaban, que alguna vez les comentaba, ¿no? De esta amistad entre Houdini y ¿cómo se llamaba este cuate? Arthur Conan Doyle, en la cual Arthur Conan Doyle fue estafado por una fotografía de un hada. O sea, yo lo que daba la representación o la obsesión, yo le doy la interpretación de lo que es un hada, yo lo veo como la posibilidad de materializar lo fantástico. Y es eso lo que se ve en ese elemento, ¿no? O sea, ¿por qué se aferra al hada? Porque quiere materializar sus fantasías, sus deseos. Es eso, o sea, eso es realmente, bueno, yo lo veo así, yo veo el hada, es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el hada sino canalizar los deseos y materializarlos, ¿no? De quien se los pide al hada. O sea, eso es lo que yo pensaba sobre, o la interpretación que le doy normalmente al hada. A partir de esa fotografía me quedaba mucho en la cabeza, ¿no? Eh, ya recordé un poco el cuento. Creo que todo el cuento trata de eso, ¿no? O sea, sobre los deseos que él tenía, ¿no? En distintas etapas, el cómo se veía. Había una parte que recordé que fue la que más me gustó, que a veces, como lo leí muy de corrido, lo junté con el otro, que era esta parte cuando dice que a sus 15 años, llenos de barros, él quería una chica, ¿no? O sea, él quería estar con una chica. Y era un deseo así tan extraño porque decía, bueno,
¿por qué va a ser malo? ¿No? O sea, que creo que si no me recuerdo como que le decían en la religión, ¿no? Que era malo, que deseara, que intentara estar con una chica, una cuestión así, y él dice, ¿por qué va a ser malo si yo lo quiero con todo mi ser? Porque yo le pido a Dios, ¿no? Mirando y atravesando el techo de mi habitación, diciéndole, yo lo quiero, o sea, yo es algo que deseo, ¿por qué tendría que ser malo? Aquí hay un cuestionamiento interesante sobre el deseo, ¿no? O sea, aquí por qué se vuelve tan relevante para él, ¿no? Esta cuestión del deseo y empieza a llevarte hasta su niñez, ¿no? De que qué era lo que yo deseaba. Pues quería poder, ay, sí, ¿cuáles eran sus deseos primarios que tenía? Algo de poder jugar, ¿no? Conjurar a alguien para jugar a la roña con sus amigos, o sea, desde unos deseos tan básicos a cómo se van haciendo más complejos conforme va avanzando su edad. Eso era lo que yo interpretaba de ese cuento. La verdad es que ahí lo confundí o lo mezclé con el otro de Todos se han ido a otro planeta. El de otros se han ido todos han ido a otro planeta. Yo veía mucho estos elementos que decía Nietzsche, ¿no? Sobre lo dionisiaco y lo apolineo. O sea, es un tipo que está perdido porque ha perdido lo apolineo, ¿no? Intenta recuperarlo a partir de lo dionisiaco, ¿no? A partir de embriagarse y encontrar un alma, ¿no? Afín a su soledad, a lo que le falta, ¿no? A lo vacuo que se encuentra en ese momento. Yo ese cuento para mí es con el que más me quedo por el inicio. O sea, me parecía magistral cómo primero te empieza a meter todo este elemento, todo esto de la soledad, de cómo es que de repente te acoge, te llega y te es, como decía María Rilke, ¿no? Sobre la tristeza. O sea, te llega y te paraliza, ¿no? Y entonces te es tan abrumador porque tú estás acostumbrado a percibir la realidad con tus sentidos alienados, ¿no? Entonces aquí es eso. O sea, le es extraño, le es extraña la soledad porque siempre ha intentado llenarla, ¿no? Con esto de lo dionisíaco, ¿no? Con embriagarse y encontrar un alma fin. Es tan así que de hecho incluso va a buscar a sus amigos, ¿no? Posterior a ser plantado. O sea, y porque va buscando él una solución constante hasta que ve a esta chica, ¿no? Dice, yo recuerdo que me trató bien. Y de hecho sí, o sea, recuerdo yo muchas veces a algunos amigos, ¿no? Que de repente cortaban con su novia y era, vamos a buscar a mi ex, o vamos a buscar a tal chica, o vamos, entonces es así como que dices, ¿por qué viene a la cabeza que el llenar tu soledad, o por qué quieres llenar tu soledad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es como aceptarla y estar en ella, ¿no? Y a partir de eso crecer, porque luego inmediatamente la primera respuesta del hombre hacia la soledad es llenarla con alguien. O sea, encontrar cualquier cosa para llenarla con alguien. No es como aceptarla y estar en ella. Y es eso, ¿no? O sea, creo que adormecemos, o yo lo veía así, y lo veía muchas veces con Bukowski cuando él hablaba, ¿no? De todas estas mujeres y de cómo se sentía mal y de cómo tenía sexo, pero de todas formas seguía tan vacío por dentro. Era eso, o sea, cómo es que intentamos adormecer nuestros dolores, o sea, cómo es que intentamos adormecer la realidad que percibimos a partir de ciertos elementos. Y eso a mí me parece que es lo que intentan, ¿no? En este caso los alcohólicos, o sea, intentar adormecer por lo que les molesta y no aceptarlo. Sí, un familiar mío de generación de mis padres también usaba ese adjetivo. Ya estoy adormecido. Dice, ya no me importa, ya si quieres pon lo que quieras o di lo que quieras. Dice, ya me eché dos, tres tequilas o yo qué sé y ya estoy adormecido, ya no pasa nada. Pues, quién sabe, pero no sé, me imaginé el fotograma de Blade Runner, la nueva adaptación de You Look, You Look Lonely, que es la de la chica que dice, luces solitario, ¿no? Luces solo, yo puedo arreglar eso. Y es un programa, me parece, no he visto la película, pero creo que es un programa de computadora que le ofrece una relación personal o algo así, ¿no? Yo qué sé. No, le digo, no he visto la película, pero el fotograma es muy famoso, casi un meme. Eh, pues sí, es el gran dilema. Deberíamos leer a Bukowski ya en algún momento para... Se han mencionado varios laberintos. Para seguir con este de el del hada, yo insisto en que es
donde también lo mencionaste, ¿no? El deseo que decía que yo quería este deseo de la mujer sin que me castigue, ¿no? Eh, Me parece muy bien, muy fáustico el cuento, y por eso es mi favorito, porque él dice, y lo voy a leer aquí, dice, quiero caer en la tierra, Dios, le está hablando a Dios, quiero que se me revele el misterio de la mujer, no quiero que la sangre me golpee, que no me ruborice ante las muchachas, que no me dañen sus sonrisas, quiero pecar, Dios, sin remordimientos, quiero, bueno, dice, que llegue a la revelación sin miedo, sin angustia, sin arrepentimientos, quiero saberlo, probarlo. ¿Por qué me han hecho creer que es pecado? Si lo deseo tanto, que sea bueno, que no me haga daño. Que el misterio se convierta en luz, en alegría. Que todo lo que fluye en mí, lo que me quita el sueño, el apetito, lo que no me deja estudiar, lo que espolea mis 15 años, halle su causa. Ahí cierro la lectura. O sea, es la completa insatisfacción del ser humano por no... Héctor decía materializar la fantasía. Y claro, ya hay una ruptura terrible en el personaje del deseo de alegría que había en el brío, como cuando vimos, bueno, en mi caso, El Señor de los Anillos, y ay, guau, ¿no? Qué maravilla, fantasía, un mundo maravilloso. Me sentía yo como un niño que habría esas cosas maravillosas en la vida, y luego llega la ruptura con la madurez, ¿no? Que es todo gris, deber, fuerza, sexualidad, impulsos, deseos, comercializaciones, lidiar con mentiras, bueno, ya, ya todos somos adultos, ya sabemos de qué está lleno el mundo adulto, pero la ruptura es terrible para los deseos infantiles de quien los quiso tanto, los apresó tanto. Pero lo que me llama la atención es que dice también quiero pecar, dice, ¿no? Como diciendo, ¿para qué me das el impulso de pecar si luego si luego me vas a castigar cuando lo haga, ¿no? O me va a ir mal, o voy a sufrir después de ello. Eh, Me pareció fabulosa esa imagen. Les ofrezco esta lectura fáustica del cuento. No sé qué les parece. Ahora sí tienes tu, tus palabras, Omar. No, nunca las tengo organizadas, pero puedo intentar decir algo. Es que sobre el hada, yo creo que también es de mis favoritos, pero porque me hizo pensar o sea, me hizo preguntarme qué es el deseo. Creo que hay distintas formas de deseo. Entonces, aquí anoté qué hace uno con el deseo y qué hace el deseo con uno, ¿no? Porque hay esta imagen de la sangre que corre por las venas y como uno corre por las venas de la vida a veces desafortunada. Pues eso es muy interesante, porque en la filosofía sobre el deseo hay varias formas de entender el deseo, o- y creo que como entendemos el deseo en relación con el vacío, eso genera cosas, porque no es lo mismo el deseo el que señalaba Joaquín, el que utiliza a la mujer como medio para, y que yo también lo anotaba así, esa idea de vacío era una soledad narcisista, porque, ese, porque no es que él se vaya de planeta, el mundo se va a otro planeta y él se queda en ese mundo, ¿no? La única estrategia que consigue para que regresen al mundo es otra persona, pero parece ser que sigue siendo narcisista. O sea, solo es un medio para, ¿no? ¿Qué diría Kant de eso? ¿Quién sabe? No estoy seguro, lo vería cuestionable éticamente. Y entonces, si se entiende al deseo como carencia, el deseo siempre es algo trascendente. Por eso nunca, o sea, la descarga total nunca llega. Los psicoanalistas lo entienden muy bien, o al menos Lacan, la imagen del pequeño objeto A opera totalmente y es una función vacía porque todo el tiempo se va llenando de nuevos deseos y se vuelve insaciable. Tal vez el fondo, el personaje más triste de todos es este personaje de hada, porque llega a un punto donde ya se vacía su deseo. O sea, ese espacio vacío se vacía a sí mismo. Eso es muy triste, porque
yo creo que no es lo mismo ese deseo de chico, de la incomprensión, al deseo, por ejemplo, de cuando tenía 21, y entonces tenía junto con sus amigos la construcción de un deseo colectivo por México, por la cultura, etc., ¿no? O sea, esta necesidad de crear, que más de ahí el deseo diría de es más un dar que una carencia. Y cuando niño, uno lo entiende con los otros cuentos donde hay infancias y todo el tiempo hay límites de los adultos. El adultocentrismo, que ahora ya entendemos como adultocentrismo, ahí es muy claro cómo la infancia todo el tiempo tiene límites y el hada funciona como aquella imagen en la que esos límites que la infancia ve todo el tiempo reprimidos, sus deseos, su forma de habitar el mundo, pues es la forma de tenerlos constantemente, porque los reyes es como esa única oportunidad en donde la voz del niño tiene como cierta, incluso habla de la voz, ¿no? Que en su casa su voz sí será escuchada y no sé qué, pero están estos límites, entonces ahí es un deseo que necesita saciarse porque los límites son constantes, entonces hay una insatisfacción total todo el tiempo, y que no es lo mismo que el deseo de reconocimiento del niño de la infancia prohibida. Y creo que en el fondo ese deseo de reconocimiento es el mismo que está en esta especie de soledad narcisista del otro cuento, de todos se han ido a otro planeta, porque hay un deseo de reconocimiento de una a otra que a partir de la ternura lo reconoce como un individuo y entonces no se siente como el cactus en el desierto. Tiene más consistencia. Hay alguien fuera de ahí. No, no es la deshabitación. Pues eso no sería la inhabilidad total, sino es alguien que se acerca al cactus y lo hace de otra forma. Pero es deseo de reconocimiento. No es necesariamente deseo como carencia. Es un deseo que palpita. No sé. No sé. Es que justo no sé cómo entender el deseo y cómo esa forma de entender el deseo hace cosas con nosotros. Gracias, Omar. Em, pues sí, hay que informarnos mejor sobre cómo vamos a entender el deseo, principalmente cómo lo vamos a manejar. Yo me quedo con lo último que dijiste, porque él parecía que la única forma de que alguien regresara al planeta, o sea, de que él ya no estuviera solo en ese planeta, pues era que alguien lo deseara a él. Y esa es la parte del reconocimiento que me parece que dijiste de último. Em, por eso esta mujer, dama de compañía de Dirian, eh, no de Monterrey, pero no necesariamente, es es la única que lo que podría sacarlo de su soledad porque él sentía que con ella podría sentir alguna sensación de ser necesitado. Y yo creo que esa es lo que palia la soledad o lo que los, los adoloridos terribles que corren hacia su ex o hacia otra mujer cuando los han traicionado en una relación de pareja o algo así, es lo que anhela, ¿no? El deseo de ser necesitado, quizá. Estoy especulando y aventurándome mucho sin mucha información, pero es lo primero que me viene a la mente y quizás haya algo allí, quizá, ¿no? Voy a seguir comentando algunos cuentos, por si los leyeron o por si quieren leerlos. El de el primero es antes de darle la palabra a Joaquín y a Héctor, no sé si se los voy a dar, no pasa nada, no se preocupen. Eh, este, el primero, como el que abre la antología, pues ya es el del nombre que corona la misma, ¿no? La muerte tiene permiso, ya la estaremos comentando, ya lo podemos ahondar si tienen. El segundo, a mí me parece el peor de todos, es el más flojo de todos, se llama Estuvo en la guerra, relata la historia de un hombre paranoico con estrés postraumático que va viendo cosas ahí de episodios en batalla y no puede salir. El siguiente se llama No como al soñar, si alguien lo llegó a tocar de pura casualidad. Está interesante para reflexionar sobre cómo se forma la masculinidad
en dos realidades del miedo. Un niño tiene miedo de declararse a una niña. Él soñó que la declaración iba a ser muy sencilla. Curiosamente también me pasó eso cuando era pequeño. Y después em, ve a un hombre siendo asesinado en la calle pública. Me parece que de un balazo, no recuerdo. Este, y él queda completamente aterrado y corre hacia unas mujeres a decirle que han matado a un hombre que es lo más horrible que ha visto en la vida y que tiene miedo de que, obviamente él tiene miedo de que también lo maten. Y las mujeres se burlan de él diciéndole que no eres hombre, ¿cómo te puede asustar tal cosa, no? La reflexión ahí que va del hombre es que le dice, sí soy hombre, o sea, ¿por qué me humillas, no? Por qué no puedo expresar ese miedo que es reprobable por las mujeres? Y entonces él se pregunta, ¿cómo es posible que este, este sea un mundo en el que no sea tan fácil declararse a una mujer, ¿no? A una niña, y también vivir con el miedo, o sea normal, no deba tener miedo, porque me maten a balazos. Está padre, me gustó bastante. Es un retrato emblemático de del niño mexicano expresando sus miedos. Bueno, en este caso, el de la muerte y el de la declaración. El siguiente es como un animal, como un hombre. Es el de un hombre, es secuestrado por unos granujas que lo van a ejecutar en una camioneta. Entonces él va reflexionando que quiere vivir o se deja morir. Entonces, ya les dije, hace una maniobra con los genitales de los asesinos y se escapa, ¿no? Algo que me parece todavía muy vigente aquí, a propósito de las desapariciones forzadas, y me parece muy ingenuo el cuento, porque el hombre no va atado, y aquí si te desaparecen, pues vas atado, y es muy difícil que sobreviva alguien que ya esté levantado, ¿no? Pero, bueno, ya y bueno, continúo con los demás cuentos, pero para que no pierdan sus ideas, le doy la palabra a Joaquín, y luego a Héctor. Joaquín, por favor. Me voy a regresar un poquito y no te preocupes, por eso aquí anoto mis impresiones. En el cuento, nada más en el de El Hada, cuando hablas del pecado. Voy a abonar un poquito lo que ya decía Omar cuando hablaba del psicoanálisis. Me recordó, Omar mencionaba a Lacan, yo mencioné a Freud en el malestar en la cultura. En el malestar en la cultura, ¿por qué? Porque dice, ¿por qué pecar se siente tan padre? Casi, casi expresa en esa parte, pero pues, me es vedado hacerlo socialmente. Si yo le declaro el amor a una niña, ya no digo a LGBT porque ahí te queman vivo, pero ¿cuál es la cuestión aquí? Si tú expresas alguna cuestión de deseo sexual o de deseo carnal, no, persínate, no, 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 Lucifer ya está tentando tu alma, te vas a ir al infierno, desgraciado. Porque ahí viene el malestar en la cultura, ahí vienen las normas, el super yo, como diría Freud, y te genera conflicto, te guste o no. De hecho, eso también lo vimos en parte un poco con Demian, en Hermann Hesse, no sé si se acuerdan, cuando Emil Sinclair tenía también estos conflictos internos por los deseos que él tenía. Deseos, la palabra deseo hay que tener mucho cuidado porque ahorita estoy viendo que se está connotando de diferentes formas y habría que ver la lectura analítica que damos del término, en términos de Schopenhauer, en términos de Freud, que en algunas cosas se van a aparecer, pero no en todo. Entonces habría que ahí como que hacer un matiz importante en esa parte. Pero mi comentario iba encaminado a esto de mencionar a Freud en el malestar en la cultura. ¿Por qué? Porque tenemos voliciones, queremos pulsión de vida, queremos manifestarnos, reproducirnos, jugar, imaginar, pero la sociedad a través de sus patrones culturales, ¿qué ocurre? Te empieza a reprimir. No te toques ahí. No, no imagines esto. No te atrevas a soñar. Y casi, casi te le dicen al personaje del hada, y si quieres un hada, resguárdala en una jaulita, porque si no la resguardas en una jaula, estás loco. No puedes seguir siendo niño, no puedes ser Peter Pan. Por esto de hada y campanita, ¿no? No puedes soñar tanto, porque si sueñas de más, ya no cumples los mandatos culturales. Y eso a nivel de sistema incomoda, rompes estructuras, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
tengo que culturalmente reprimir tu deseo y deviene de ello un malestar. Me parece que el personaje de los 34 años manifestaba un ejemplo a modo de cuento de este malestar en la cultura, desde mi punto de vista. Es rebatible, pero por ahí va el asunto. Eso es todo lo que quería comentar de momento. Perdón que Néstor ya estaba emocionado con los otros cuentos y vas de regreso con el hada que se solicita. Pero me parece que eso es lo que se tendría que pensar, ¿no? Estos patrones de imposición o no culturales, que un poquito los vimos con Onfré también en el Antimanual de Filosofía. Tenemos que acoplarnos a un patrón cultural, so pena de que te empiecen a dar lata los mismos patrones culturales que construyen eso. Te empiezo a reprimir, te empiezo a hacer el feo, y si es necesario, te encierro. En un psiquiátrico o en una prisión. Foucault. Pero bueno, esa ya es otra discusión. Gracias, Néstor. No, gracias a ti, Joaquín. Qué certero eres. Siempre, siempre tu puntualidad es asombrosa. Claro, o sea, el contraste ahí entre el malestar y la cultura, entre nuestras pulsiones y la civilidad, por así decirlo, pues siempre es una contradicción con la que no parece que se vaya a resolver ni que tenga resolución y que siempre hay que saber manejarla, ¿no? Aunque sí son dos enfoques distintos, el cinismo y el psicoanálisis, ¿no? Bueno, el cinismo promulga la virtud, el cinismo filosófico, y se preocupa por desecharse de las apariencias y por ver qué estamos cuestionando que está dentro de nosotros y por qué, ¿no? Ya, lo leímos en Onfray y se podrá retomar en algún lado. Héctor, sí, adelante. Bueno, nada, voy a recalcar lo último que me llegó en la cabeza de lo que mencionaban del de todos han ido a otro planeta, era lo que a mí me quedaba en la cabeza nada más ahí ya para culminar con eso, de cómo llenar lo apolineo, porque era lo que mencionaba quizás Omar, ¿no? O sea, llenar lo apolineo a partir de lo dionisíaco era donde yo me quedaba en la cabeza, o sea, cómo llenas, porque al final, o sea, lo que menciona Omar es real, o sea, lo que él quiere llenar es una cuestión de ego, pero a partir de los demás, ¿no? O sea, porque eso es donde lo han herido, ¿no? Que es cuando ha quedado plantado, cuando sus amigos no han querido estar o no han estado, ¿no? Cuando los buscó. Entonces es eso, ¿no? O sea, cómo llenar esa parte con lo dionisíaco, ¿no? Con los demás. Yo, en esto que mencionaba Omar, es cierto, o sea, no, lo había a lo mejor, me había pasado por la cabeza, pero no lo había pensado, esta cuestión de que evoluciona con el chico la fantasía o los deseos que tiene. Creo que algo interesante del cuento es que desde niño, o desde la narración de niño, parece una fantasía contenida, o una fantasía que él sabe que hay una ruptura o un borde entre la fantasía y la realidad, porque él menciona, ya tengo un sitio para mi hada. O sea, es decir, no la voy a estar ocupando todo el tiempo, ¿no? Voy a colocarla en su lugar. O sea, voy a situar esa fantasía en un punto, ¿no? Comprende que hay una ruptura entre la realidad y esta fantasía. O sea, eso es lo que a mí me parecía interesante de ese aspecto cuando él decía, no, ya tengo ese sitio. Y sí, era algo que comentaba Tolkien, si no mal recuerdo, a este cuate, ay, ¿cómo se llamaba? Es lo que intentaba recordar, al que escribe hasta las de Crónicas de Narnia, porque le decía, ¿no? Él le hacía un comentario así como que la fantasía solamente son hilos de plata, ¿no? O sea, como que embellecen la realidad. Y Tolkien le remarcaba esta parte en la cual decía, no, o sea, la fantasía debe de complementar la realidad, o sea, el ser humano tiene la capacidad de producir fantasía por una razón. O sea, podemos ser tanto creadores como creados, ¿no? Dentro de la fantasía. Aquí lo interesante es eso, o sea, cómo es que aparecen los deseos, pero siempre está clara la idea de que hay un límite entre la fantasía y lo real. Este límite se ve más claro en esa parte que te decía cuando él decía tengo 15 años, porque la idea de pecar o la idea de no ruborizarse como estos limitantes naturales, por así decirlo, o no sé, morales, eran lo que embellecían la fantasía, eran lo que hacían más agradable el deseo de él. Es decir, la fantasía parece tornarse más bella en su mente cuando más grande o más perceptible es la brecha, ¿no? De la realidad. Entonces es por eso que es necesario, ¿no? El saber que la fantasía y la realidad.
Digo, era algo que le criticaban a Tolkien y que a mí me parecía genial porque decías que no, se tiene que complementarla. Hay personas que sí se van a perder en la fantasía y pues eso es más que claro, ¿no? Hay personas que se pierden en la fantasía y dejan de ser funcionales en la realidad, ¿no? Así como hay personas que se vuelven tan reales o tan apegados a esta realidad que la fantasía ya les parece tan ajenos y terminan como el otro cuento, ¿no? O sea, como ya tan vacíos, ¿no? De todo sentido. Gracias, Héctor. Em, Se refería Tolkien a una necesidad de mito. El hombre necesitaba una mitología. Es que hay un tema ahí de existencialismo con Tolkien que está trabajado y bueno, no sé, entre los que son muy eruditos en literatura y otros que se salieron de la filosofía y empezaron a leer a Tolkien de otra manera, o teólogos, pues sí hay un tema allí sobre una necesidad narrativa en el hombre que está presente en los temas de Tolkien. Como esta idea de generar mitos o construirlos, formarlos y hacerlos parte del sentido del ser humano en calidad ontológica, bueno, casi ontológica, o sea, necesidad del ser humano. O sea, es una necesidad primordial. Es Lewis, por cierto, el de Narnia, que es ya lo confirmé porque siempre dudo cuando alguien no lo sabe y pensé que sí, lo dudo. Pues sí, quizás tiene algo. No presumo que Edmundo Valadez tenga eso en ese cuento, pero sí, sí se siente en que ese personaje sufre alguna ruptura de fantasía. Porque es precisamente un hada lo que él exige, ¿no? Cuando él le decía a sus padres, ¿para qué quieres un hada? Pues es que la quiero para que me cumpla deseos, para que mi ángel de la guarda juegue conmigo, para cumplir deseos infantiles, para deseos cumplidos fantásticos casi, o sea, no materiales, no ambiciosos tampoco. Y bueno, hay tema que cortar, em, sin duda. Em, bueno, ¿alguien más quiere decir o les parece si sigo comentando los más cuentos para ir empezando a cerrar esto? O ustedes digan, ¿no? Bueno, continúo entonces. Ya como invitación a que los lean, y no con ánimos de spoiler, aunque pues, va a haber spoiler, ¿no? Ok, después de la historia de como un animal, como un hombre, sigue el de al jalar el gatillo. Ese también me gustó. Básicamente es la historia de un pillo poderoso, un hacendado, un dueño de tierras, que le nace una lujuria por una muchacha. Y esta muchacha está siendo cortejada por un guitarrista y contrata a un fulano para matarlo. Y básicamente ese es el argumento. El final pues ya no se los spoileo. Eh, y me, me pareció curioso porque alguna vez tuve un bisabuelo muy violento que era de campo, que se expresaba como él y dije, qué cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, ya. El siguiente se llama la grosería. Ese es un tema de violencia de género, como se diría en estos tiempos, y no sé, yo creo que continúa en parte y quizás ya muerto en otra parte la concepción que se tiene de probar la hombría. La historia va así, un niño este, recibe una reprimenda por haber agredido sexualmente a una niña que constantemente lo estuvo provocando por decir que no era lo suficientemente hombre para hacerle lo que le llama ahí la grosería, que es básicamente una agresión sexual. Él, que pierde la paciencia, pues entonces no controla sus impulsos y termina agrediéndola, o sea, violándola. Y entonces la niña termina agredida, va con las mujeres y las mujeres quieren descubrir antes de que se monte todo un argüende y maten al niño, sobre todo el papá del niño, y descubren todo eso para luego que los niños le festejen el acto.
sus amigos él le cuente todo avergonzado lo que hizo, porque estaba arrepentido de haber hecho lo que hizo. Él sabía que había hecho mal, pero sus amigos se lo festejan como prueba de que ya es hombre. Y pues eso va, ahí termina el cuento. Todavía hay esta idea de violencia, de probar una hombría a través de la violencia, ¿no? Y, y está ahí tipificado en el cuento. Tú sí, vi algunos de tus gestos, Omar, no sé, tú sí lo le llegaste a checar. Bueno, no sé, que le haya parecido a Omar. Leí prácticamente todo el libro. Yo leí casi todo el libro. Leí casi todo el libro, pero lo leí. No todos me gustaron, así debo decirlo. Pero es que creo que todo el libro, como está escrito desde la perspectiva de un varón, en todos los cuentos se alcanza a observar. O sea, este en particular es muy interesante porque lo que parece ser, o eso dicen quienes estudian masculinidad ahora, que el pilar más fuerte de la masculinidad tiene que ver con las alianzas masculinas, el pacto patriarcal o el mandato de masculinidad. Y el que primero se sintiera mal porque la ley materna le dice que eso estuvo mal, es a partir de los otros varones que entonces eh, adquiere otro sentido u otra tonalidad, otra textura, ese acto pues, que fue violento, ¿no? Que es la extracción de una dádiva de género, diría Rita Sereto, pero está ahí, pero también está en los grupos de varones. O sea, la muerte tiene permiso, en el fondo ya hicimos esto, pero ustedes que son otro tipo de varones, necesitamos ese reconocimiento, esa alianza para que sepan que nos apoyan en este acto de violencia, porque que además es el acto de violencia que es desencadenado por una violencia a las mujeres de su grupo, las mujeres como medio de nuevo. Entonces, o sea, es interesante el texto para pensar la idiosincrasia masculina en esa época, pero este es muy fuerte por el lugar que adquiere, o sea, o la nitidez que tiene pues, la alianza masculina. Hay otro también que es el de los celos, eh, que trabaja en una agencia de seguridad, una cosa así, que ese no tanto, pero oye, hay un último que no terminé de leer, el de la niña, y el tipo mamadísimo, fuertecísimo. Pero bueno, este en particular creo que es espeluznante y es interesante por eso, ¿no? Porque además la niña, o sea, al final está esta parte de la niña que siente que la hicieron más chica o que la escoparon de algo que no sabe qué es, pero eso la hace llorar, o sea, no sabe qué perdió, pero llora por eso que perdió. Es muy fuerte. Sí, está bastante fuerte el texto. Yo no, bueno, ya tenemos ahí en lecturas de género más actuales, eh, o- pero yo sin la información y sin ese bagaje cultural, pues a mí me pareció que jugaba con la moralidad de las personas, de cómo la pues cómo maltratan a la mujer, cómo provocaron al niño, cómo permiten eso, y además el niño está en peligro de muerte, ¿no? O sea, le festejan algo y de todos modos ya incluyó no le sirvió de nada ser un nuevo hombre si otro hombre lo va a matar, ¿no? Por agredir a su hija. Me pareció una crítica a la moralidad mexicana, obviamente en su tiempo y en su contexto, ¿no? Bueno, el siguiente cuento es Asunto de Dedos. Como bien lo escribió Héctor en el chat, pues básicamente se fusiló Macario. Bueno, no se fusiló porque parece que es otro tiempo, ¿no? Pero hay mucho de Macario allí, ¿no? En ese cuento. Es un hombre que está obsesionado por una pipa. Es un cajero en un banco que está obsesionado con una pipa y lo ve como único objetivo a una vida miserable y muy pobre, muy apretada en la empresa, en el banco en el que vive, donde se ha perdido esta decencia de tratar a las personas como personas. Hay una atmósfera en todos los cuentos de una decencia perdida, una decencia que dicen nuestros padres que tenía de tratar a las personas como personas.
Y este hombre pues quiere comprarse esta pipa y, y decide robar 100 pesos, que al final su culpa por no ser humano con todas las demás personas y darle ese dinero a gente que en verdad lo necesita y él por comprar su pipa, pues al final la pierde por razones que pues, ya deberán leer, ¿no? Eh, el siguiente es Adriana, me pareció también muy flojo ese. Básicamente es un hombre que describe, creo que ya lo había mencionado, describe el amor a su hija que va creciendo y cómo es fabuloso ser padre. Y me parece que romantiza mucho la paternidad cuando ya hemos tenido evidencias de que la paternidad no es necesariamente algo bonito ni deseable, ¿no? Em, y bueno, el siguiente se llama Un gato en el hambre. Está bueno. Ese lo hubiera escogido de no ser porque estuvo más decadente el de Todos se han ido a otro planeta. Relata la historia de una familia pues en extrema pobreza, horrenda, en horrenda pobreza, y el padre, el abuelo, el más viejo de ellos, el único lazo que tiene ya de esperanza de la vida es un gato que los va a visitar y se queda con él hasta que pues el varón más joven, adulto, el- tiene un encuentro con el gato y este gato se va. Ese es más o menos el argumento, cómo se resuelve su miseria, pues tendrán que leerlo. Me pareció muy bien porque eh, pues sí se ve cómo sufren horrendo la gente. Es una crítica a la pobreza como sufrimiento extremo. Eh, Otro de los mejores cuentos que hay, pero no lo puse porque pues, me pareció uh, pues que el tema de la justicia social y estas generacionales ya se podía explicar bien en La muerte tiene permiso. Se llama La infancia prohibida, se lo recomendé a Omar. Relata la historia de un niño que se escapa de casa luego de estar desencantado por una familia que, que no le da una satisfacción de inclusión, por así decirlo. Y su primo es consentido, es adorado y él es un completo pedante y él le parece eso de las costillas más horrendas del mundo insisto, o sea, eso también me pasó de niño. Yo también me llevaba bien con mis primos, pero hubo uno de esos como los consentidos o los elegidos que no tenían que trabajar y se sentía una injusticia tremenda ahí y está muy bien reflejada esta, este, esta historia. Además, está dedicado a José Revueltas y Raúl Ortiz Ávila, que son dos autores. Bueno, José Revueltas ya lo conocemos, es revolucionario y todo. Eh, desde, mm, desde el título es sugerente, porque dice algo que se ha prohibido, algo que me han quitado, en términos de justicia, una justicia quitada, una justicia, por ser injusticia, es algo prohibido, algo que se ha impuesto, algo que no se ha decidido, y en el protagonista. El contenido es claramente disidente, se presta a varias interpretaciones. Yo lo sentí profundamente personal y a la vez político. O sea, el protagonista es relegado a un orden impuesto que debe elegir entre quedarse a obedecer por este orden sumamente injusto o abandonarse a la absoluta miseria de la libertad, de irse lejos, cuya promesa de bella libertad, o sea, está en la figura de este globo que ve en la calle de unos niños que lo están inflando. Eh, yo hasta le daría una lectura porque es el más profundo de ellos, pero insisto, no tanto. Sobre el poder político en México. O sea, el protagonista, a él le estoy dando una lectura, es una interpretación mía. El protagonista sería la clase media culta, y Rafael, su primo, como el troll coronado, o sea, la clase alta, que está coronada de, de premios que no merece y refleja generaciones caducas que ejerzan el poder bajo relaciones de compadrazgo y nepotismo absoluto. Se los invito a leer, creo que es el único que pues está al nivel de Lada y de los demás y que me dolió omitirlo, pero está bueno.
Creo que quiere decir algo Omar. Yo, bueno, no sé, ahora estoy pensando que, porque tampoco, no recuerdo muy bien cómo explican su orfandad, o sea, porque no tiene a su papá y a su mamá hegemónicos. pero, pero o sea, sí es el México postrevolucionario. Entonces, tal vez hable de esas orfandades, efecto de esa revolución. Y tal vez el tema de la injusticia tiene que ver con esa orfandad y ese espacio. Tal vez el gobierno que le tocó con el que está coqueteando es el de Lázaro Cárdenas y por eso eh, está el tema de los indígenas, la crítica a estas clases que se sienten desposeídas porque con Porfirio Díaz sí tenían y ahora ya no tienen, ¿no? O sea, es como, estoy pensando, lo cual es interesante en términos de que estamos viviendo en México con otras formas de orfandad y está bueno pensar que quién se hace cargo de esas infancias huérfanas, porque eh, pues eso, o sea, quién les da cabida, quién les da ternura, quién les da reconocimiento, ¿no? Ahí hay un chisme que no voy a contarles ni les voy a spoilear, pero hay un chisme de una relación muy extraña que hay entre los DIFs y los centros de reinserción social para jóvenes o para, no me acuerdo, pero que el DIF no está haciendo su chamba como de cuidar ni de proteger estas infancias. Eh, Eso en conexión con el tema de la desaparición que mencionabas hace rato, Néstor, y que no lo quiero dejar pasar, pero dice Vicente Camilo Valle que las formas de desaparición que conocemos ahora y que tienen su máxima expresión en los años 70 con la Guerra Sucia, tienen un periodo previo que es ese México postrevolucionario. Ahí se ensayaron esas primeras formas de desaparición política. Por eso es interesante ese cuento. Eh, pero ahí son tres formas de desaparición. Esa primigenia, la de los años 70 como una estrategia de Estado solapada por la ley, y esta última que es ejecutada por grupos criminales. Entonces, sí hay distintas formas de desaparición. Y esa es última forma de desaparición, más otras formas de violencia estructural que estamos viendo, son las que nos hacen, pues eso, nos dejan como un México medio huérfano, ¿no? Tal vez lo que no alcanzaban a entender en México por revolucionario es que había un trabajo de duelo que hacer, que se fue por vía del nacionalismo, pero que no se hizo un trabajo de duelo colectivo y que tal vez ahora los movimientos sociales lo tienen más claro, que hay un trabajo de duelo colectivo que hay que hacer porque esas orfandades son. Me puse muy político hoy, perdón. No, no, estuvo muy bien, gracias, Omar. Y muy acertado, porque además toda la generación que maltrata al niño o con el que va a dar con la tía que acoge al niño, todos son porfiristas, todos son críticos de la nueva juventud, todos son, con Don Porfirio era mejor, con Don Porfirio había no sé qué, con no sé qué, que esto, y además son una clase media, pues con privilegio, tenían una casa enorme, al niño no se le podía ni tocar, la biblioteca solo estaba de adorno, o sea, para mostrar su poder, o sea, la biblioteca es para leer, no para que ahí esté de adorno y el niño no entendía por qué no lo dejaban leer, ¿no? Completamente injusticia. A mí me parecía que está dedicado a José Revueltas y a esto, pues precisamente por esta crítica a los que teniendo acceso al culto, que es un privilegio, pues de todos modos están sufriendo por la tiranía de los que todavía están en el poder, ¿no? Bueno, yo lo vi así, para darle muchísimas lecturas al término robachicos, porque también el niño tiene miedo ahí a los robachicos, lo dice. Bueno, continúo. El siguiente se llama El Pretexto. Me pareció un cuento muy típico, bastante aburrido. Pues relata la historia de un alcohólico que usa mentiras para tener su alcohol y descubren que pues, sus mentiras tenían muchísimo de verdad, pero su alcoholismo jamás lo pudo superar. Su madre estaba enferma y él usaba el vicio, ¿no? Para eso. Pues tiene una buena escritura, es lo único que les recomiendo. Ya los siguientes son los que tratamos aquí. Se solicita un hada, todos se han ido a otro planeta. Y luego viene el de las raíces irritadas.
Ese también me dolió quitarlo, está bastante extenso. Relata la historia de un caudillo, bueno, no un caudillo, una especie de pues, trabajador de un patrón, digamos, así decirlo, la mano derecha de un... Como el capataz, ¿no? Ándale, ajá, Ah, un capataz de un patrón tirano que domina las tierras de unos cafetaleros, eh, bajo lo que ahí llaman la ley del patrón, que no es sino más que pura violencia. Tiene a sus ejecutores, que básicamente son asesinos y violadores, y él, que es muy duro, pero no es malvado, pues quiere casarse con una mujer muy bella, a la cual está en peligro de que el mismo patrón pues, la agreda sexualmente o fatalmente, ¿no? Y él pues está en este dilema de irse con la mujer, hacer lo correcto o obedecer al patrón, que es lo que más le sorprende, que está constantemente diciendo la ley del patrón. O sea, aquí lo que sea que le pongas, nada va a romper esta ley del patrón. Todas las razones que son injustas y que todos sabemos que son violentas, al final las vamos a terminar aceptando y diciendo, ¿por qué es la ley del patrón? Entonces, pues terminan en un atergado que termina en violencia, en balazos, y está muy buena para, para ver. Hasta me imaginé que, pues, híjole, estaba tan lleno de violencia que me recordó los caciques del narco, ¿no? Los jefes del narco, la manera en la que se expresan, me parece que está algo guarda de ahí de este retrato de la ley del patrón. Muy terrible y muy atemorizante. Pero bueno, eh, este, ahí está. Sobre un hombre que camina, pues ese también está bastante filosófico. Básicamente es un hombre que pues, va caminando en la calle y se enamora de la humanidad de alguna manera y lo retrata en el cuento, ¿no? Tiene algunos activos resplandores de felicidad en la existencia humana, eh, y se pregunta sobre el fin de la especie. Tiene ahí un maravilloso. Me pareció que termina pues súbitamente burdo, por así decirlo. Se les invito a ver si dan la misma lectura sobre que el hombre se hace feliz cuando hace lo suyo lo entorno y cuando hace suyo la especie. Pero se me hace muy optimista y por eso no lo elegí. Lamentablemente soy bastante pesimista y lo perdí. Los dos siguientes son el girar absurdo, que es sobre este, un ludópata. El girar absurdo es sobre una ruleta de un hombre que no puede dejar de apostar. El de ¿Qué pasa Mendoza? Es el penúltimo y es el que decía Omar. Es pues un hombre está sufriendo una ruptura terrible con su esposa y sufre unos celos casi asesinos contra su mujer, después de que él es un periodista y tiene que informar sobre los avances de de la Guerra Fría, por si se desata la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de la Rusia comunista contra Estados Unidos, y tiene un buen final sobre el retrato del mundo interno que se cae y el mundo que se cae afuera, ¿no? El mundo general, el internacional. El último, que se llama En cualquier ciudad del mundo, es el que abre con una cita de Shakespeare. La voy a mencionar. Abro citas. Dice, es la nocturna hora en que bostezan los sepulcros y en el mismo infierno envía a este mundo su aliento corrompido. Cierro comillas. Me gustó porque pues dio ahí una especie de reflexión, contemplación sobre los momentos compatibles que hay entre todas las ciudades humanas, terminadas por un súbito final apocalíptico, horroroso, entre fuego y muerte, que quizá podría suceder. Yo lo vi como el temor al fin del mundo por alguna guerra de bombas atómicas, pero pues por la calidad no lo escogí. Lo habría escogido por la temática, pero por la calidad no me gustó. A mí me parece que sigue redundando entre construir estas ideas. Yo creo que ahí sí podrías ver, Héctor, que es redundante, si se animan. Y con eso cierra la antología. Pues ya no me quedo más que
agradecerles. Otras de las obras del escritor es la Antípoda, así se llaman, escrita en el 61, y las dualidades funestas. Pero pues yo me quedaría con me parece más que suficiente. Eh, no me queda más que agradecerles a todos. Yo ya terminaría este laberinto, menos a reserva de que alguien quiera cerrar también con alguna participación. Y le daría la batuta de Estellón. ¿A quién le corresponde? Que no recuerdo, creo que es Joaquín. Según recuerdo, Néstor, la batuta nos toca a todos, porque es nuestro especial de Navidad para el 16. Muy parecido a la forma como lo hicimos el año pasado en el Halloween Diagonal Día de Muertos, con los cuentos de Poe y con Bandita. Según hasta donde me quedé, creo que hasta Héctor decía que ya tenía el seleccionado su cuento de Navidad. Según me quedé, vamos a traer, al igual que en esta sesión, cada quien un cuento para comentar. Ahí con calma dentro de estos 15 días, bueno, medio con calma, porque si se pasan rápido, podemos ir comentando los cuentos para no repetirlos y organizarnos. Dinámica, para que nos dé tiempo, cuentos cortos. Y no es como que alguien tenga la batuta en concreto. Y nada más ahí por orden de participación decir, bueno, yo traje tal cuento, trata de esto, y estos son las aristas que pueden discutirse. Y así, como lo hicimos aquella vez, no sé, así es como yo lo entendí y traté de sintetizar. Pero a ver qué dicen ustedes. No, pues yo, pues encantado, sí, ya me acordé, muchas gracias, Joaquín. Pues sí, nos toca entonces, ver nuestros cuentos navideños. Yo creo que voy a llevar las cartas de Papá Noel de Tolkien, aunque están muy infantiles, pero están buenas. Bueno, están chuscas. Hay que organizarnos bien para que no haya contratiempos, más que nada por eso. Y no sé, Los cuentos que vamos a llevar y también la experiencia de probar, pues también pasa, ¿no? Cuestiones de logística yo sí puedo resolver ahí. Héctor quiere decir algo. El cuento que se debe de desarrollar mayormente en Navidad, ¿no? O sea, creo que ese es el principal, ¿no? Algo Mayormente. que tenga de pretexto Navidad para leerse, ¿no? Bueno, es que este se desarrolla en Navidad. Un cuento 100% navideño, pero pues ahí esperemos. mira, en Navidad no tiene que ser necesariamente, y eso lo he visto en la literatura, hay todos apapachaditos, calientitos y todos felices. No, o sea, también podemos tocar cosas, por ejemplo, un cuento que se me ocurre ahorita que podría ser mi propuesta, es es un cuento triste, pero que va acorde con planteamientos filosóficos, como nuestro laberinto amerita, el de la pequeña cerillera. Ándale, Omar me leyó a la mente. Precisamente por estos temas que puede como tocar, o sea, no necesariamente tiene que ser viva la Navidad y todos aquí besitos. Puede tocar temas crudos si te gusta, pero que tengas de pretexto la época, ¿no? O sea, lo frío, lo navideño. Puede ser una cosa bonita o puede mezclar las dos. Ahorita no se me ocurre ningún cuento, pero pues ahí hay de haber. Héctor va a querer llevar su libro de Cliff Barker con un gorrito navideño nada más. Sí, de hecho sí lo saqué de ahí, curiosamente le atinó, y no les iba a decir que era Cliff Barker, porque dije, no, no lo van a querer leer, ¿no? Es lo encontré así leyendo de pura casualidad esos de sangre, se llama Jack el Charlatán, el que voy a llevar. Ese ya es mi propuesta segura, para que empiecen a leerlo ahí cuando. De hecho les mandé los libros de sangre, ¿no? Nada más sería cuestión de decirles qué página es, pero está corto, van de ser como unas 5 hojas, si no me recuerdo. Va. Pues si quieren pasamos a las recomendaciones y luego pues ya, este, no sé, lo que más tengan que decir. Bueno, de recomendaciones, yo abro si gustan. Pues las divide en las cosas que vi y me gustaría comentarlas para los que les gustan esas cosas. Vi la de Living y la de Drive. La de Living es una película, es un cuento inglés para los que les gusten los cuentos ingleses, de un hombre diagnosticado con una enfermedad terminal, burócrata, trabaja en gobierno, en obras públicas, que pues ha descubierto que no ha vivido nada. De hecho, su apodo en la oficina le llamaban zombie, porque lo veían como muerto por dentro, muerto en vida. Eh, y quiere pues, probar ahí el sentido de la vida en en los pocos meses que le quedan. Es sumamente optimista, encantadora, por así decirla. Eh,
tiene esta narrativa muy británica, muy británica, pero me gustó la metáfora que pusieron allí sobre que la vida es una especie de recreo donde somos niños y y están los niños que están muy entrados en su juego, en su propio mundo, hasta el momento en el que su mamá los manda a casa, que sería Dios llamando a los seres humanos a devolverles lo que les ha dado, ¿no? Que es la vida. Y hay estos niños que se pierden la noción del tiempo porque se la pasan divirtiendo. Y hay otros niños que están sentados, no se divirtieron en el juego y no están ni esperando que termine el tiempo, solo están esperando a que los llame su mamá a regresar a casa, ¿no? Lo cual es sumamente triste. Me gustó la metáfora, yo creo que por eso tiene valor entre mis recomendaciones. The Drive sí me gustó, pero detesto mucho a Ryan Gosling. No me agrada nada ese actor. La de Drive pues relata una historia de un hombre que pues, conduce y tiene esta atmósfera de badass, de un hombre estoico que rifa en todos lados pues, nada lo perturba y se mete en un problema con mafia. Sale Ron Perlman, que me cae muy bien. Bryan Cranston ahí sale como el tipo Goofy, el tipo pues, el Arlequín, la causa de gracia. Tiene un soundtrack muy bueno. Yo creo que entra en recomendación solo por eso. No me gusta nada Ryan Gosling. O sea, no actúa mal, hace bien su trabajo, pero no me agrada. O sea, su cara siempre se me No lo tragas. insolente, así como presumido, creído, y en todos sus papeles no paso de verlo como un actor que está actuando, o sea, que no me creo su personaje, nunca le he comprado ninguno de sus personajes. Pero bueno, a Dominem dice, oh, Scotty. Pero bueno, sí, quizás ahí hay un sesgo mío, ahí directamente contra Ryan Gosling. Pero bueno, pues recomendación mía, entonces, fuera de Ryan Gosling, está buena la peli. También vi la de Hereditary, por fin. Está muy buena la peli, sí me gustó. Eh, no me gustan las películas de posesiones, ni del fantasma ahí que mueve cosas, que son estas películas de Poltergeist, las detesto, por eso no he visto La Monja, ni La Noche del Demonio, ni todas esas cosas. No las veo porque las detesto, me parecen recursos muy baratos, o no, yo los veo como baratos, no me puedo creer la historia de que algo se mueve y te da miedo. Pero esta película, que es sobre posesiones demoníacas, está muy buena, está muy bien hecha, me asustó bastante y lo hace de una forma magistral, o sea, un lujo, se llevó ahí la gala el director, que me parece que es Ari Aster. Eh, Está muy buena, muy bien hecha la película. Es de género, no hay nada nuevo, no innova nada, más que en la pura técnica, bien llevada, magistralmente llevada. Muy buena recomendación. Y de recomendaciones de que se vienen, eh, viene Beastars, no sé si alguna vez, creo que sí se los recomendé. Pues un alivio juvenil, un alivio polémico también. Eso es un drama adolescente sobre personajes que son pues mitad animal, mitad adolescentes y tienen que lidiar con su sexualidad, con sus celos, con sus impulsos asesinos, con sus impulsos de comerse a sus compañeros y, y, y no sé, superar prejuicios sociales. Hay mucho relación LGBT, promiscuidad, medios drogas, decadencia. Es un alivio juvenil y de la época. Eh, es Me parece que la obra le pertenece a la hija del mangaka de Baki. Para los que no lo conozcan, Baki es un éxito masculino de artes marciales en donde los músculos brillan por su protagonismo y es muy violenta y muy agresiva. Curiosamente su hija es la que hace vistas. Um, pero bueno, también se viene la precuela de Mad Max Furiosa, que ya vi el tráiler y se ve bueno, y yo creo que la voy a ver. Y nada más con eso.
de recomendaciones. Pues ya, yo creo que hablé mucho, no me gusta mucho hablar tanto, por eso estuve comiendo, me pongo nervioso. Ya nada más les agradezco. Y sí reconozco que también el texto ya, de últimas, mención, bueno, el texto de Edmundo Valadez, pues sí es muy masculino. Hay que leerlo así. Tiene una perspectiva muy, muy, muy varonil, un sesgo muy varonil, en donde, pues, quien haya crecido con esta idea de idolatrar tanto a las mujeres o quererlas tanto, pues se va a identificar pronto. Entonces ahí tiene una limitación muy importante. Pues nada más. Bueno, y de época es comprensible. Es muy hijo de su época el texto, ¿no? Tal cual. Y de hecho creo que sí se le nota mucho que es ¿cómo se llama? Como escritor de periódico, ¿no? De revista, como cronista, o sea, se le nota mucho en el estilo, yo lo sentía así, o sea, no es tan pulcro como tú dices, pero no se me hizo pesado. Yo vi ya Tar, está muy buena, la verdad, muy, muy buena. Esa escena que comentaba Omar sobre, ¿qué? Tar, Tar, Tar. Está muy buena esta escena que comentaba Omar la vez pasada, también me pareció genial, sobre el chico hablando de que Johann Sebastian Bach y su capacidad para procrear era distinta a su capacidad para procrear música. Es muy buena la película, me parece aparte que te deja ver tanto lo nefasta de esta mujer como lo que ella considera, ¿no? O sea, no sé, es una genio, pero siento que tiene su ego aún más grande, ¿no? De ella en muchas ocasiones marcada, ¿no? Tan grande es que aun pudiendo hacer la diferencia, vuelve a cometer los mismos errores, ¿no? Que los otros. Está muy buena, la verdad, la película sí me gustó mucho. Eh, Ahora, de las que vi, de esta de Hereditary, te tardaste mucho, Néstor, en ver esa película. Y yo desde que la encontré, es así como que a todo mundo se la pongo, ¿no? Y tienes que ver esta. A mí me gustó mucho. Leí tres libros del grupo, te digo, de terror, que no había leído, de hecho, y eran como de vampiro clásico. Carmila, me gustó mucho Carmila, realmente no lo había leído, ni por curiosidad y está muy, muy bueno, la perspectiva, o sea, no inventes. Es extraño el que un escritor pueda comprender tanto el punto de vista de una mujer, hasta me pareció raro, dije, no inventes, o sea, que un hombre escriba así tan definido de una mujer es raro, ¿no? O sea, no digo que sea imposible, pero es raro que comprenda tanto el punto de vista, o sea, Bukowski decía que él le gustaba escuchar a las mujeres porque quería escribir sobre ellas, ¿no? O sea, no las comprendía del todo. Aquí es eso, o sea, está muy, muy bueno ese libro. Leí El vampiro de Polidori, creo que ese fue más chisme realmente que a mí yo sentí que fue de la prosa más lenta, más torpe y a veces muy soso. O sea, tiene momentos muy sosos, momentos en los que dices, ok, pero era el más flojo, la verdad, de los tres que leí. Y era más como el chisme ¿no? Que también decían que Lord Byron era como una especie de playboy de su tiempo, ¿no? Y se peleó con él, creo, y le dijo así como que le atribuían a él, porque tenía un poema que se llama El vampiro, ¿no? Y le atribuían a él y decían, no, yo no escribo porquerías, ¿no? O sea, y no está mal logrado el cuento, pero no sé, yo no lo sentí así como que algo que dijera, esto me marcó realmente, ¿no? Es una genialidad. El que también leí, que me dieron ganas de volver a leer Drácula, fue el invitado el huésped de Drácula, o el invitado de Drácula, que es una parte que yo no sabía realmente que la quitaron de Drácula. Iniciaba Drácula con esta parte y y pues en la producción lo quitaron, ¿no? En el momento de editarlo le dijeron, ¿sabes qué? Esta parte hay que omitirla. Creo que decían que porque daba muchos aspectos de lo que iba a desarrollar normalmente la novela, ¿no? O sea, que ese suspenso se iba a perder, pero está muy bueno, o sea, el personaje que en sí no se sabe si es ¿cómo se llama? Jonathan Harker o Ranfield, es gente va, ¿no? En la carreta y muchos dicen que es Harker, ¿no? Pero en fin, en la carreta de repente se baja y dice así como que voy a ir por esta parte, ¿no? Por este camino. Y el otro le advierte, ¿no? Está en Alemania. Y lo chistoso es que aparte todo esto se va desarrollando durante la noche que leímos de Fausto, la de Walter Berry, la donde lo lleva Mephisto,
que ve a las brujas y que ve todos estos demonios que están ahí, las sirenas, y no me recuerdo, le dice así como que, ay, yo soy una persona inglés de ciencia, ¿no? O sea, como que se mofa de la carroza, ¿no? Del alemán. Le dice, esto no es la noche de Berry, ¿no? O sea, esto no es esta noche. Aquí la ciencia casi casi, ¿vale? Ah, sí, Walter. Yo me imagino que es como V porque es W, ¿no? O sea, creo que ellos la pronuncian como V, Walter, no estoy muy seguro. Este, pero es exactamente, y se va desarrollando durante esa noche. O sea, me parece genial. La verdad es que Bram Stoker es alguien que se nota que le gustaba el teatro y es sumamente teatral. Ese relato, ese pequeño cuento que quitaron, está muy bueno. Yo creo que después de eso me leeré Drácula otra vez porque sí, ya tiene mucho tiempo que lo leí y me llamó mucho la atención. Y ya, esas son mis recomendaciones. Adelante, Joaquín. Gracias. Bueno, más que recomendaciones, son así como reiteraciones en mi caso, pues no quiero pasar el espacio para comentarlas. Al fin terminé de leer El Jugador de Dostoyevsky, porque ven que les había recomendado esta, pero la tenía a medias. Sí la acabé de leer, pero sí debo reconocer que sí me costó un poco de trabajo terminar de leerla. La prosa rusa es un poco densa, Dostoyevsky, no sé. Como, lo que pasa es que la leí a la par de la de que les había dicho, la de Roald Dahl, la de Charlie y la fábrica de chocolate. No, bueno, o sea, sentías las diferencias de prosa completamente abismales, ¿verdad? La de Rodal es muy digerible, muy, ándale, mullidito, sabrosito, y como que Dostoyevsky lo siento de métete al callejón ahí de patadón al callejón todo frío y hostil, ándale, ahí va, métete. Porque Dostoyevsky maneja a su prosa, como que de momentos la sentí un poco cansada. No sé si es por la comparación con Rodal, pero, y aparte de cansada, que le tienes que meter más eso, porque como maneja cuestiones del existencialismo, sí tienes que, aparte de aguantar la crudeza que implica la literatura rusa, no sé, esas son las impresiones que me dejaron en torno al estilo. Los estilos abismales. Nunca había hecho ese experimento de leer dos cosas así de forma paralela, pero sí me pareció interesante en esa parte. Y la de Drácula, me recuerda que lo mencionabas, también leí el cuento de Polidori. Sí, es un cuento que de momento llega a ser un poco parco y hasta un poco predecible el final. No sé, esa es la impresión que a mí me dejó que Polidori no le dio el giro de tuercas que se necesitaba para poderte atrapar más en la historia. Se hacía como esas películas que luego tú ves palomeras de que dices, no, pues ya sé de qué va a terminar. Que van a terminar todos muertos y la víctima convertida en vampiro y el malo ganando. ¿Por qué? Porque ya lo venía prediciendo desde la página 2. No sé, a mí me parece que Polidori cayó en ese vicio, en esa parte. Y me recordó a Drácula, me acordé cuando fui con Néstor al Fondo de Cultura ahí al evento medieval. ¿Te acuerdas que vimos una edición de Cátedra de Bram Stoker? Que estaba medio cara, no te voy a mentir. Pero ves que Cátedra tiene fama de que sus ediciones tienen unos notones a pie tremendos. Y hasta Néstor se estaba, no te voy a mentir, se estaba debatiendo si compraba o no libro. Si tenía que sacrificar o romper el cochinito. Precisamente por todo lo que implicaba la comentario, porque estaba Néstor, me acuerdo que tú decías, es que no sé qué tanto le puedes comentar a Drácula. O sea, estoy de acuerdo que Bram Stoker pues escribe padre, pero no tan padre como para hacer un comentario crítico tan profundo de la obra. Ves que Cátedra tiene fama de hacer notas críticas bastante densas y bastantes, aparte. Yo me acuerdo cuando leí una edición de Cátedra de Michel de Montaigne. No, bueno, o sea, cada 5 renglones encuentras notita de pie para esto, para lo otro, y tú dices, pues, ¿cómo no? Me llama la atención esa parte, y así chisme, mi mamá quiere ver la de la danza de los vampiros otra vez, de esta, de la de Polanski. Y yo cuando comentaba eso dije, pues fíjate que yo también andaba de otra de Polanski, pues quiero ver otra vez El pianista. Porque es que creo que también estuve involucrado en la dirección de esa película, si no corrijan, pero creo que por ahí andaba. O la de la lista de Schindler, que también retoma esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Es así como terminar de comentar mis recomendaciones que dejé a medias la vez pasada y a ver si después les recomiendo una película porque hace mucho que no veo mucho cine y me hace falta para no enajenarme en este mundo y no sentir que todos se fueron a otro planeta como en el cuento de Valadez. Pero fuera de cotorreo. Néstor, ¿querías comentar algo? Sí, es precisamente por eso la fama de Polidori. Y porque se ha comentado más de ese cuento de lo que el cuento ofrece. Porque esta relación que tiene de fascinación el tipo con respecto al conde se ha usado más
de lo que ofreció el cuento en su momento y lo que sigue ofreciendo. O sea, digamos que es emblemático. O sea, sirve para notas de las relaciones, no sé, tóxicas o, o de atracción nociva, codependientes de una persona que te atrae, pero que a la vez es destructiva, ¿no? Y ese tipo, pues, digamos que ese fue el ejemplo para darle, ¿no? Como lo usó este Freud con Edipo. O sea, Edipo Rey de Sófocles tiene su propia mitología, este, su propia estructura y su propia riqueza de tragedia. Y viene Freud con su psicoanálisis y utiliza el nombre de Edipo, el pretexto de la obra, para hacer su complejo. Entonces ya conoces más a la obra de Edipo por el complejo de Freud que por la obra en sí de Sófocles. Pero pues en esa está su riqueza. Nada más. Tengo que mover un momento. Omar, ¿tienes alguna recomendación en lo que vuelve Néstor? ¿O ya vamos dando el cierre oficial? Y pues ya, Omar dio los... ¿no? Pues hay que leerlo para ver si se puede reducir a lo que dice Omar. Dice Omar, el complejo de Freud no es... no es, ya lo cambió, dice. El complejo de Freud no es pensar que todo es sexual. El complejo de Edipo, ¿no? Yo me refería al complejo de Edipo, pero... pues no, hay que informarse si se puede reducir a eso. No, hoy no tengo recomendaciones, dice Omar. Pues bueno, pues ya si quieren vamos viendo eh, pues, lo que sigue. Los cuentos, Pues ¿no? Lo que se da para irlo con tiempo, porque son que en 2 semanas, ¿no? O sea, sí, tentativamente está el 15, ¿no? La reunión. Que es ir, 16, ¿no? poni- ir poniendo en el WhatsApp los cuentos. ¿Cuál va a ser el cuento? El PDF, creo que Héctor ya había dicho que es de Cliff Barker, nada más que el libro ya lo subiste, nada más hay que indicarnos el cuento en concreto. Que ya Ok, lo habías sí. mencionado, pero son las páginas más que nada. Ajá. Sí, sí, yo les Tú digo la decías página. Tolkien, ¿verdad, Néstor? Sí, yo... Híjole, es que son infantiles y no quiero que mis amigos se burlen de mí, pero lo voy a checar. Sí, sí, nada más una o dos Nos, cartas de Tolkien. nos confirmas. Los confirmo, si no ya les cambio otro. Sería ese o uno de Dickens, que me parece Ok. que alguna vez leí sobre un fantasma, creo, en Navidad, y me gustó. Entonces, me debato entre esos, se los confirmo por chat. Yo creo que Omar va a dar otro. Este, Omar, ¿ya tienes tú uno? Y Joaquín, Pues igual ahí está. nos batimos a duelo. Estaba viendo el de la cerillera, pero tengo que ver la extensión para... Creo que es corto. Entonces ahí no creo que haya tanto problema. Y ese se queda tentativo. Si encuentro otro mejor, pues ya se los haré saber, pero con tiempo, evidentemente, para no. No los voy a mandar a las 2 a las 12 de la noche del 15 de noviembre, de diciembre, no. O sea, sí, sí les voy a dejar buen tiempo para lo soy mendigo, pero no tanto. Entonces quedaríamos en esa parte y ya nada más que Néstor se dé una vuelta al café ruso si es prudente y el horario, checar. Sobre todo porque Omar dice que tentativamente a las 10 para que le dé tiempo de ahí pirar a su escuela y termine los cursos y no hay ningún problema. Fuera de esto, pues pues ya sería todo. Nos tocaría ya la batuta de Asterión para nuestro cierre navideño, entre pues todos. con eso cerramos la grabación. Yo con eso ya cierro el registro. Nos vemos Recording para el otro. stopped.